Lo aprecio mucho al historiador y escritor Reyesel Mendoza Soriano, que me haya aceptado esta llamada. Se han cumplido 100 años del asesinato de Pancho Villa, cuando se resolvía en este país los liderazgos con la muerte, ¿sí? A todos los personajes los mataron, ¿sí? Mataron a Madero, mataron a Zapata, mataron a Villa, mataron a Venustiano Carranza. Es decir, la muerte era el modo más eficaz y rápido de hacer un relevo. El asesinato político. Era, por fortuna, otro México. Y, maestro Mendoza Soriano, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Un placer estar aquí. Un gusto saludarte a ti y a tu público. A ver, cuéntanos, sobre todo para los jóvenes, cómo cómo fue el atentado a Pancho Villa. Bueno, a Villa lo emboscan en las calles, en la esquina de las calles Juárez y Gabino Barreda, en la ciudad de Parral, Chihuahua, el viernes 20 de julio de 1923. En ese lugar había dos cuartos, el cuarto número 9 y el cuarto número 7 de la calle Barreda, en el que se habían resguardado durante varios días un grupo de 9 hombres. Estos 9 hombres habían estado ahí por algunas semanas y esa mañana logran su cometido emboscando y tiroteando al caudillo. Eh, lo que tienen en común estas personas era que son parientes, son compadres, son primos, son hermanos y tienen agravios personales que cobrarle a Francisco Villa, entre ellos las muertes de parientes muy cercanos, hermanos, padres, abuelos, primos, etcétera. La mayoría de ellos eran campesinos, eran pequeños propietarios del norte de Durango. Y bueno, esa mañana ponen fin a la vida de Francisco Villa y pues dan por fin un paso a la venganza que ellos habían prometido a llevar a cabo. O sea, maestro, no es una ejecución política. Bueno, yo en mi libro La Emboscada, Sí. Asesinato de Francisco Villa, yo afirmo que el asesinato de Villa es un crimen de odio, un crimen de venganza, en el que el Estado mexicano, si bien estuvo enterado de este complot. Algunos altos funcionarios del gobierno de Álvaro Obregón, no tuvieron nada que ver, no tuvieron nada que ver directamente con la ejecución de Villa. A ellos no les molestaba que Francisco Villa muriera asesinado, para nada. Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, que era el presidente de la República, Joaquín Amaro, habían combatido a Villa, pero de eso a participar, a organizar un complot para asesinarlo, no lo creo. No hay evidencia documental que así lo confirme. Hay documentos, hay telegramas, hay cartas, efectivamente, que apuntan a que estaban enterados, por lo menos Joaquín Amaro, pero no hay una participación directa del Estado. A lo mejor tiene una responsabilidad por omisión, pero no es para mí, en el libro así lo digo, un crimen de Estado. Ni un crimen político, fue, me dice, maestro, un ajuste de cuentas, Sí, es un ajuste de cuentas para mí. una venganza. ¿Y cómo Sí. fue aquella mañana que se da el atentado? Bueno, aquella mañana Villa había pasado la noche con una de sus amantes, Manuela Casas, en la calle Zaragoza número 20. Él ahí esa mañana, poco antes de las 8, aborda un vehículo Dodge Brothers modelo 1922. Va acompañado de 5 de sus hombres, su secretario, su asistente, su chofer y 3 escoltas. Abordan el vehículo, avanzan unos metros, dan vuelta a la calle Juárez hasta topar con el callejón Mesa, que da esquina con la Plaza Juárez. Hay un individuo de nombre Juan López Sáenz Pardo, da señal a los tiradores que están resguardados en los cuartos número 9 y 7 de la Barreda, de la calle Barreda. Y bueno, conforme el vehículo va avanzando, esta persona
les da la señal de que Villa va conduciendo el vehículo. Y una vez que gira, que baja la velocidad y que gira hacia la derecha para tomar la calle Barrera, que es la única calle para salir de Parral en esa época, rumbo a Durango, un grupo de 7 hombres sale de los cuartos, forman una herradura y abren fuego contra el vehículo. El primero en morir, según los testimonios que analizamos de testigos, de uno de los sobrevivientes que iba dentro del vehículo y de los mismos tiradores, es el propio caudillo, que recibe un impacto de bala en el pecho de un rifle automático. Y bueno, ya se desata una balacera en el que mueren por lo menos tres hombres: Miguel Trillo, Francisco Villa, Daniel Tamayo, y los otros 3 que quedan malheridos. De estos tres individuos, uno muere desangrado y los otros 2 sobreviven todavía unos años más. Y eh, por lo menos Ramón Contreras, uno de ellos, primo de Villa, que pierde un brazo, alcanza a dar una declaración al Ministerio Público, eh, y esa declaración pudimos recuperarla gracias al trabajo de reporteros de la época, de periodistas, que copiaron parte del testimonio de Contreras, porque, hay que decirlo, todo lo que tiene que ver con la muerte de Francisco Villa, los expedientes con su decapitación, están desaparecidos hasta la fecha. Mire, ahora, este es este régimen, el régimen del presidente López Obrador, declaró 2023 el año de Pancho Villa. ¿Tiene usted como historiador algún comentario? Eh, bueno, la verdad, yo soy de la idea de que fue un error. Creo que Francisco Villa, por lo controversial del personaje, por esta carrera tan cuestionable que llevó como guerrillero, por los excesos que cometió a lo largo de su carrera como militar y como guerrillero, creo que debió considerarse no nombrarse año de Villa. Eh, los asesinatos, los excesos que cometió contra la población civil, no solamente en el norte de la República, sino incluso en el centro, en la Ciudad de México, en Aguascalientes, en Jalisco, debió haberse considerado para no nombrar este año de Francisco Villa. Eh, eh, es una burla, me parece a mí, a los descendientes de las víctimas, a los descendientes de estas personas que tenían nombre, tenían apellido, tenían rostro, tenían una vida, que eran ajenos a una guerra de facciones, que eran ajenos a la situación que se vivía en la época. Creo que es una falta de respeto. Y bueno, habrá que preguntarles qué piensan en San Pedro de la Cueva. Habrá que pensar en qué opina la gente de Zacatecas que sufrió sus excesos durante el ataque a la ciudad. Habrá que ver qué piensan los descendientes de las soldaderas de Camargo, de las mujeres que fueron quemadas vivas aquí en Chihuahua, y bueno, de las personas que aún tienen una memoria viva de esos crímenes que se cometieron contra la población civil. Y ojo, no son excesos que se cometieron contra hacendados o enemigos, o que hay mucha gente que le gusta decir que era una lucha de clases, sino contra campesinos, contra labradores, contra pequeños propietarios. Creo que esa gente, por respeto a ellos, yo creo que no debió habérsele dado habérsele dedicado el año de Francisco Villa. Maestro, pero estamos de acuerdo que es un personaje histórico. Ah, sí, completamente. Pero bueno, digo, eh, creo que parte de la situación que estamos viviendo como país, yo creo que deberíamos revalorar a quienes tenemos como héroes, ¿no? Porque tenemos a personajes tan violentos como Villa, y bueno, yo creo que eso explicaría en parte lo que vivimos, esta violencia, ¿no? Si tenemos encumbrados como ejemplos a hombres así, a personajes capaces de tanta violencia,
bueno, pues entonces, ¿qué ejemplo queremos para nuestros jóvenes, ¿no? Maestro, cuando Villa invade Columbus fue en el 16, ¿no? Marzo del 16, por ahí, Así es, ¿sí? 9 de marzo, A 9 de marzo del 16 va al sí. frente de entre 500 y 600 hombres, que pues esto provocó luego la que se llamó incursión punitiva al mando del general Pershing, ¿sí? Sí, así es. Bueno, hay que decirlo. Villa nunca entró a Columbus. Villa se quedó a 4 kilómetros del pueblo, en la línea fronteriza. Él envía a 4 de sus jefes subordinados, Candelario Cervantes, Francisco Beltrán, Martín y Pablo López. Y bueno, lo que Villa quería era provocar un conflicto internacional, una invasión de tropas estadounidenses, y buscaba la oportunidad de reorganizar sus tropas, de organizar un ejército usando de pretexto a los estadounidenses, hacer un llamado a la población civil para defender a la patria, ¿no? Pues fue una treta, ¿no? De Villa. Es falso eso que se ha comentado de que iba tras Sam Rayburn, que le había vendido parque defectuoso, etcétera. En realidad fue un asalto a un poblado polvoriento, en el que otra vez son los civiles los que sufren las consecuencias de un capricho de un caudillo, ¿no? Ahora, esto provocó a Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Provocó, ¿quién era? Wilson era el presidente ya, Woodrow Wilson, sí. sí. Provocó una invasión, pero tuvo mucho cuidado. Wilson lo nombró expedición punitiva, ¿no? O incursión punitiva, no invasión. Sí, Y expedición. expedición punitiva, que entró aquí el ejército de Estados Unidos a buscar a Villa, que se escondió, nunca lo encontraron. ¿Por qué? Porque se cruzó el inicio de la Segunda Guerra Mundial y Pershing fue a la guerra, ¿lo recuerda? Sí, así es. Entran prácticamente a los días siguientes del ataque a Columbus, y duran prácticamente un año hasta el 5 de febrero de 1917. Nunca salen del territorio chihuahuense. Efectivamente, nunca capturan a Villa, aunque también pues hay quien dice, son rumores, que en realidad nunca se tuvo la intención de capturar a Villa, sino era un tipo de entrenamiento para las tropas norteamericanas, con esta idea ya de participar en la Gran Guerra, ¿no? Que ya había estallado, ya tenía varios años en esta conflagración europea, y que los estadounidenses pues ya veían la oportunidad de participar. Y bueno, es Pershing con este ejército con el que parte a Europa. Sí. Y bueno, no se tiene certeza de eso, pero bueno, el caso es que Villa nunca es capturado. También es cierto, Villa nunca enfrenta a la expedición punitiva. Son algunas de sus partidas las que tienen algún tiroteo, algún enfrentamiento con tropas norteamericanas, y son tropas carrancistas las que se enfrentan en el Carrizal en junio del 16 contra tropas me parece era el general Boyd en Carrizal, pero Villa nunca enfrenta a los estadounidenses. Pues maestro, le aprecio mucho que haya aceptado participar en este espacio para que uno siga aprendiendo de historia. No, al contrario, muchas gracias, Joaquín, por la oportunidad. Muchísimas gracias, sí.